Sean ustedes bienvenidos a lo que es el tema de gastroenteritis en el adulto, de medicina interna de Harrison. Estamos siguiendo nosotros lo que es la bibliografía que se dio el 2020, bueno, en este caso el 2019, ¿no? Para el ingreso al 2020, estamos siguiendo la bibliografía y ahora nos encontramos en este tema que es gastroenteritis en el adulto, de medicina interna, lo que es más que todo lo que es las diarreas, ¿no? Entonces empezamos de esta manera. Yo les voy a dejar con un videíto que más o menos dura unos 9 minutos, en la cual, mediante un esquema, un médico nos explica acerca de las diarreas. Es algo cortito, en la cual nos va a poder ayudar a atender el tema, ¿no? Entonces, de esta manera te voy a dejar con el tema. El tema es la diarrea y seguimos una serie de pasos para explicarla, como siempre, en un esquema. El esquema va a ser rápido, va a ser solamente esta cara y, bueno, vamos a ver de qué se trata. Bien, la diarrea. ¿Qué se considera diarrea? Pues se considera diarrea una variación significativa en las características de la deposición respecto a un hábito previo. Puede ser que varíe en la cantidad, en la frecuencia o en la consistencia. ¿Vale? Bien. Además, se considera también diarrea, en otro término, como la expulsión de 3 o más deposiciones líquidas con o sin sangre, ¿vale? En 24 horas. Esta sería la definición que daba la Organización Mundial de la Salud. Y esta es la que aparece en los libros, por si queréis tener las dos. Bien, ese sería el concepto. Ahora vamos a las causas más frecuentes. Las causas más frecuentes son las infecciones. Las infecciones que, como veremos ahora, pueden ser por varios tipos de agentes: bacterias, virus, protozoos o helmintos. Otras causas menos frecuentes, pero que también pueden producir diarrea, son los fármacos, las toxinas, el reinicio de algún tipo de alimento y la impactación fecal. ¿A qué se refiere con reinicio de la alimentación? Pues un paciente que ha estado sin poder ingerir alimento y ahora ingiere, porque ha tenido una operación o por algún proceso, puede favorecerse una diarrea. Bien, también con los esfuerzos. Gente que hace esfuerzos, tal, pues puede tener también una diarrea, simplemente por la carga a la que se somete el cuerpo. Bien, clasificación. La clasificación, pues se divide en 4 semanas o más, sería crónica. 4 semanas o menos, aguda. Bien. En cuanto a la clasificación que existe en la diarrea, pues sería la diarrea aguda e infecciosa, que, como digo, está causada por agentes, tanto bacterias, virus, protozoos como helmintos, y la vía de transmisión suele ser la vía FO, fecal oral, ¿vale? Me toco alguna parte del cuerpo con residuos de heces y la paso a la boca y hago un ciclo, ¿vale? O le doy la mano a alguien, ese alguien se toca la boca, ¿vale? Otros son en forma de aerosoles, sobre todo los rotavirus, y, muy importante, una mala higiene de manos y también por conductas sexuales de riesgo. Bien, factores de riesgo, como decía: mala higiene de las manos, desnutrición, viajes al extranjero, que vamos a ver que hay un tipo de diarrea que se produce por eso y se llama diarrea del viajero, la veremos mucho más abajo, aquí. Bien, por medicación, sobre todo por antibióticos, porque destruyen la flora, por contaminación de alimentos o agua, alimentos de mar, tipo pues cangrejos, ¿vale? Moluscos, residencia. Las residencias de ancianos también son un foco importante, sobre todo las de ancianos, y también las psiquiátricas, pero en menor medida. Bien, diarrea, vamos con la bacteriana. Dentro de la bacteriana, que va a ser la más importante dentro de este grupo, pues tenemos varios tipos, que son la toxigénica, que se produce por enterotoxinas. Tengo una bacteria, produce toxinas, y esas toxinas son las que me están provocando esa diarrea. Los signos y síntomas ocurren en 4 horas o menos, se autolimitan, es decir, curan solos, ¿vale? Alrededor de unos 3 días, y pueden provocar náuseas, vómitos, dolor abdominal, fiebre, dolor de cabeza y fatiga. ¿Cuáles son los agentes que lo causan? Pues Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, los vibrios, vibrio cólera, Bacillus, Salmonella, Shigella y E. coli. Pero son no inflamatorias, ¿vale? Acordaros, estas no producen una inflamación del intestino.
Bien, se sitúan sobre todo a nivel de intestino proximal y esa es la zona en la que se produce la colonización bacteriana. Entonces, al ser proximal, lo que se produce es una hipersecreción acuosa. Hace que aumente el líquido que se extravasa del intestino hacia la luz. Pero sin embargo, como no invaden, no penetran como el siguiente que vamos a ver, estas no modifican la arquitectura intestinal, provocando un aumento de deposiciones que, como digo, van a ser más acuosas por la hipersecreción que se produce y además produce un aumento de la pérdida de líquidos y de electrolitos, con lo cual aumenta la deshidratación. Si os han explicado la enfermedad que produce el vibrio cólera, son diarreas muy acuosas, ¿vale? Y son de este tipo que estoy aquí explicando. Bien, seguimos. La invasiva. La invasiva sí que produce una penetración en el epitelio. Esto produce tenesmo, es decir, sensación de tener ganas de ir al baño constantemente, cólicos y puede provocar una leucocitosis de polimorfonucleares. Aquí se afecta el intestino distal, ilion y colon distal, y hay cambios en la arquitectura, ¿vale? Porque está invadiendo, por eso se llama invasiva, destruye la arquitectura. Puede producir, por tanto, una úlcera mucosa, reacción inflamatoria intestinal y una diarrea mucoide sanguinolienta. Al producirse un proceso inflamatorio, se libera moco, se libera sangre de esa pared intestinal, ¿vale? Entonces puede darse una diarrea mucoide sanguinolienta. Esa sería la explicación. ¿Qué agentes lo provocan? Pues algunos compartidos con la anterior. El E. coli, la salmonela, que se compartían antes, la Shigella también, y más característico Campylobacter y Yersinia. Son, como digo, inflamatorias, inflaman la pared intestinal. Y luego tenemos otro tipo que son las diarreas del viajero, que se producen en viajes largos en el que la gente cambia el hábito intestinal, cambia el hábito sobre todo alimenticio y hay unas condiciones de higiene que se resienten, ¿vale? Son, como digo, las más frecuentes en viajeros, la más frecuente es el E. coli, luego puede seguir el Campylobacter con un 40% de los casos y el Shigella es menos frecuente en un 10%, pero sin embargo es más grave. Produce una diarrea acuosa y dolor abdominal. Si alguno habéis viajado al extranjero y habéis comido cosas fuera de lo normal, alguno puede ser que haya tenido ese tipo de diarrea, ese tipo de cuadro. Bien, como digo, se produce por ingesta de alimentos contaminados con heces, ya sean verduras, carnes, mariscos o fruta, leche que no esté pasteurizada, sobre todo. Y la duración es de 3 a 5 días. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? El diagnóstico aquí va a ser observación, no hay otro. Si no es grave, observación. Ya si vemos que es una diarrea grave, que no se autolimita, etcétera, entonces habrá que hacer estudios, que tiene una fiebre, que tiene sangre, ahí habrá que hacer estudios. ¿Qué estudio podemos hacer? Pues el primero, ante la sospecha de un agente bacteriano, vírico, etcétera, pues, o protozoo, el minto. ¿Qué hay que hacer? Un estudio de las heces, se hace un coprocultivo. Bien, ¿qué podemos ver ahí? Podemos ver leucos fecales y sangre. Si es muy duradera, tenemos que hacer una endoscopia, ya que puede estar afectado el recto o el sigma, es decir, una endoscopia nos va a dar el diagnóstico más certero. Bien, en cuanto al tratamiento, tenemos que, si estoy perdiendo líquido y estoy perdiendo sales, lo primero va a ser una rehidratación, para que el paciente no se me choque en un estado avanzado o si es muy importante la pérdida de líquido. Para ello, doy soluciones orales para reponer glucosa y electrolitos, una dieta blanda, y si hay una Shigella y es un cuadro grave, a veces se da antibiótico. Y lo que nunca, importante, que puede ser pregunta de examen, lo que nunca hay que dar son antidiarreicos. ¿Por qué? Porque la diarrea, al final, es un proceso natural del cuerpo de eliminar el agente que le está produciendo una lesión. O un proceso inflamatorio en este caso. Si yo corto la diarrea con fármacos tipo Fortasec, como se daban antes, etcétera, favorezco el crecimiento bacteriano, ya que la bacteria campa a sus anchas por el intestino, ya que no hay nada que la elimine, que le haga salir del cuerpo, ¿vale? Así que nunca, nunca, nunca dar antidiarreico. Bueno amigos, espero que el vídeo haya sido breve, os haya gustado. Como siempre, un repaso rápido del esquema por si queréis estar en captura. Estoy intentando hacer una plataforma donde subir todos estos esquemas ya escaneados, ¿vale? Para que simplemente podáis descargarlos con un clic. Y nada, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a like. Entonces, de esta manera es que ha sido el tema de gastroenteritis en el adulto. Y para eso vamos a enfocarnos en lo que es el síndrome de la mala absorción. Y el síndrome de la mala absorción consiste en los siguientes síntomas. Va a tener lo que es diarrea,
Este va a tener las flatulencias, el meteorismo, dolor, va a haber calambres abdominales, va a haber la debilidad, va a haber pérdida de peso y va a haber una distensión abdominal. Para eso aquí tenemos un esquema, que es el esquema de lo que es el sistema digestivo. Y aquí nos menciona las absorciones que se dan en cada parte del sistema digestivo. Por ejemplo, acá tenemos lo que es el yeyuno, tenemos el duodeno, que es la primera parte. Sabemos que está dividida en tres partes. Entonces, el duodeno es donde se va a absorber el hierro y el calcio. En el yeyuno se va a absorber agua, se va a absorber hierro y calcio también. Y más entre el yeyuno y el ilio se van a absorber los hidratos de carbono, que son las grasas, las vitaminas, que entre estas vitaminas van a estar la A, la D y la vitamina K, el ácido fólico, la vitamina B6 y también lo que es la vitamina B12. Posterior al ilion, tenemos entre el colon y el ilion va a haber la absorción de las sales biliares. Y en toda la porción ascendente del colon, más se va a absorber lo que es el agua. Para eso vamos a definir lo que es la diarrea. La diarrea es la expulsión de heces no formadas o anormalmente líquidas con una mayor frecuencia de defecación. Es decir, en un adulto normalmente las heces va a ser mayor a 200 gramos por día. Y tenemos una clasificación que se va a dividir en tres, que es la aguda, la persistente y la crónica. Entre la aguda vamos a tener la que dura menos de 2 semanas. La persistente es la que dura entre 2 a 4 semanas y la crónica es la que va a durar más de 4 semanas. Tenemos también que saber diferenciar con otro tipo de patologías. Por ejemplo, tenemos las pseudodiarreas. Esta pseudodiarrea va a ser una eliminación frecuente de pequeñas cantidades de heces que se va a acompañar con tenesmo vesical y se observa en síndromes de colon irritable o en proctitis. También tenemos que diferenciar de la incontinencia fecal. Esta incontinencia fecal es la evacuación involuntaria del contenido del recto causado predominantemente por trastornos neuromusculares o algún problema estructural en la región anorrectal. Ahora, cuando hablamos de diarrea por rebosamiento, esta diarrea por rebosamiento es cuando surge en personas en asilos y puede ser causada en este caso por retención fecal, que se puede identificar de modo fácil, ya sea por el tacto rectal. Hablando ahora más específicamente, vamos a tocar el tema de diarrea aguda. La diarrea aguda en un 90% se va a dar por agentes infecciosos. Se va a presentar con esta diarrea vómitos, fiebre, dolores abdominales y en otros casos también los vómitos van a ser sucedidos por las náuseas. El 10% se va a dar por medicamentos o ingestión de sustancias tóxicas, isquemia y otros trastornos. Tenemos los agentes infecciosos que se van a transmitir por vía fecal y oral. Contactos personales directos, al ingerir un alimento o agua contaminada con los microorganismos o patógenos que están en las heces humanas o animales. Por ejemplo, cuando la flora fecal saprófita se va a alterar por la acción de antibióticos, puede ocasionar una diarrea al reducir la función digestiva de las bacterias residentes o al permitir la proliferación de patógenos como el Clostridium. En esta diarrea aguda de tipo infecciosa va a aparecer cuando el patógeno ingerido va a superar a las defensas inmunitarias y no inmunitarias de la mucosa digestiva del hospedador. Por ejemplo, va a llegar a alterar lo que es el ácido gástrico, va a alterar las enzimas digestivas, la secreción del moco, va a haber que haya mayor peristaltismo y la flora saprófita supresora. Para esto tenemos un grupo de alto riesgo de diarreas infecciosas. Por ejemplo, en la diarrea que
como se dice, de los viajeros, está a predominio de bacterias como la E. coli, el Campylobacter, la Shigella, las Pseudomonas, el norovirus, el coronavirus, la salmonella, las giardias y la ciclospora. Pero en personas que consumen ciertos alimentos va a estar a predominio de la salmonella, el Campylobacter, la Shigella, la E. coli, el Bacillus, el Staphylococcus aureus, la Listeria y el Vibrio. Y en personas con inmunodeficiencia, por ejemplo, las personas que están con su eh, defensas bajas, en este caso, personas con patologías de base como VIH, diabetes, etcétera, van a estar a predominio de bacterias como son el Mycobacterium, el citomegalovirus, adenovirus, el Herpes simple, las neiserias, ¿no? Las clamidias, etcétera. Va a haber un montón de bacterias que van a ir a afectar y de esta manera va a causar lo que son las diarreas agudas de tipo infecciosas. Tenemos en lo personal por ejemplo, en las guarderías o también en las familias, siempre va a estar a predominio de bacterias como la Shigella, las giardas, el rotavirus. Y en personas que residen en centros de asilo, pueden ser los Clostridiums, que va a estar más en los alimentos. Cuando vamos a dar una clínica diferencial entre estos, tenemos que diferenciar entre parásitos y bacterias invasivas. Los parásitos casi no van a provocar molestias abdominales. Por ejemplo, tenemos el parásito de la giardia, ¿no? Que no va a provocar molestias abdominales, mientras que las bacterias invasivas sí van a causar una inflamación intestinal severa. Por lo tanto, sí va a haber dolor, va a haber fiebre alta, y entre estas tenemos las bacterias como el Campylobacter, tenemos la salmonella, las aeromonas, las shigellas, la Escherichia coli, ¿no? Y las enterohemorrágicas. Por lo general los síntomas van a ser una artritis reactiva, una uretritis, puede haber conjuntivitis, puede haber las glomerulonefritis, las tiroiditis, el síndrome hemolítico urémico, el colon irritable, las hepatitis víricas, las legionelas, y también puede ser un síndrome de choque tóxico. Para esto hemos extraído del tema específicamente de medicina interna de Harrison una parte del libro donde nos dicen la relación entre los aspectos biopatológicos de los agentes causales y en el cuadro clínico de la diarrea infecciosa. Esto lo pueden verificar en sus libros, en la cual para que tengan un poquito más de conocimiento y puedan diferenciar estos dos aspectos. Otras causas vamos a tener las de tipo por medicamentos, por ejemplo los antibióticos, los antiarrítmicos cardíacos, antihipertensivos, AINES, antidepresivos, los antineoplásicos, los broncodilatadores, los antiácidos, los laxantes, que de la misma manera tienen sus efectos adversos, en las cuales pueden también causar diarreas. Ahora tenemos la colitis isquémica, ¿no? Esta colitis isquémica se va a dar más que todo en personas más de 50 años de edad. Va a haber un dolor agudo y la diarrea va a ser de tipo líquida y abundante. Puede ser una diarrea sanguinolenta, en la cual va a haber una lesión inflamatoria aguda del colon descendente y el sigmoides. Y esta diarrea aguda la podemos llamar lo que son las diverticulitis del colon. El diagnóstico se debe considerar lo siguiente. Primero vamos a considerar el signo de gravedad, la fiebre elevada, si hay diarrea sanguinolenta, si hay inmunosupresión. Vamos a preguntar al paciente en una historia clínica si hay viajes recientes al extranjero, si hay intoxicación de tipo alimenticia, y vamos a evaluar los aspectos de, por ejemplo, laboratorialmente vamos a ver si hay leucocitos fecales en un coprocultivo. Vamos a hacer un hemocultivo en algunos casos y también vamos a pedir lo que es el examen de parásitos en heces. Ustedes saben que cuando pedimos nosotros heces fecales tenemos que hacer de manera seriada 3 veces.
para poder encontrar si hay sangre o si hay parásitos o algún tipo de bacteria encontrada. En el diagnóstico, los análisis microbiológicos de las heces, como les decía, el cultivo de bacterias y virus patógenos, vamos a buscar parásitos o también sus huevos, o vamos a hacer un inmunoanálisis para detectar las toxinas, bacterias o los antígenos víricos y protozoarios. Para esto tenemos acá un esquema más resumido en lo cual engloba lo que es la diarrea aguda. Entonces lo que nosotros debemos hacer al atender a un paciente, primero vamos a hacer la anamnesis y la exploración física, ¿no? Vamos a ver si hay una posible infección o si es tipo infecciosa o no es infecciosa. Si en el caso fuese infecciosa, vamos a ver las causas ya sean leves, moderadas o intensas, ¿no? Mientras que si no son infecciosas, simplemente vamos a valorar y con base en los resultados y vamos a poder tratar o mantenerlo en observación. Posterior, cuando encontramos la diarrea infecciosa, vamos a emprender la reposición de líquidos y electrolitos. Ustedes saben que lo que tenemos que cuidar en un paciente con diarrea es que no se deshidrate y no se desnutra. Entonces tenemos que cuidar y reponer líquidos y electrolitos. Por ejemplo, podemos mantener al paciente en observación. Vamos a mostrar una resolución y vamos a ver si la diarrea persiste, ¿ya? En este caso vamos a mandar a hacer estudios. Pero si en el caso de que el paciente presente síntomas como fiebre, que haya mayor, que sea mayor a 38.5 grados, que las heces sean de tipo sanguinolentas, o sea, que haya presencia de sangre, que haya un mayor número de leucocitos en heces, que el hospedador inmunosuficiente o también puede ser en un anciano, ¿no? Cuando decimos en un inmunosuficiente es porque hay una patología de base como el VIH y también en los ancianos, ¿no? Entonces podemos utilizar, en este caso, si utilizamos antidiarreicos, ya posterior tenemos que mandar a hacer el análisis, pero a veces no es recomendable utilizar los antidiarreicos, ¿no? Para poder tratar mucho mejor la diarrea. Para esto también podemos utilizar los tratamientos de tipo empírico o también poder escoger un tratamiento específico. Cuando hablamos de tratamiento, lo primero que vamos a hacer es mantener al paciente en reposo, vamos a hidratar, vamos a hacer reemplazo de líquidos, ¿ya? Vamos a utilizar, puede ser la glucosa, puede ser el cloruro sódico, el cloruro potásico o el bicarbonato sódico. Podemos tratar con antibióticos, ¿no? Pero normalmente se dice que los antibióticos están contraindicados, ¿ya? Y no es necesario. ¿Cuándo va a ser necesario utilizar antibióticos? Cuando la diarrea sea por Shigella, ¿ya? Cuando sea diarrea del viajero, cuando sea colitis pseudomembranosa o también enfermedades parasitarias. Y para eso, para saber qué tipo de diarrea estamos tratando, siempre hay que hacer un cultivo. Cuando hablamos ya de diarreas crónicas, ¿ya? Estas diarreas crónicas van a ser las secretoras, la osmótica, las esteatorreicas, las inflamatorias y las diarreas por trastorno de motilidad intestinal y las diarreas fingidas. Estas diarreas crónicas podemos tratarlos con fármacos o pueden ser de tipo con fármacos por ablación intestinal o enfermedades de la mucosa o fístulas enterocolíticas, por hormonas, por defectos congénitos de la absorción de iones. Cuando hablamos de la tipo secretoria, cuando hablamos pueden ser causados por fármacos. A veces hay personas que consumen bastante laxantes, el consumo de etanol, y el etanol se encuentra en las bebidas alcohólicas, ingestión involuntaria de ciertos tóxicos y las persistencias de infecciones bacterianas. ¿Qué entendemos por una diarrea crónica? La diarrea es la que persiste por semanas o meses. Puede ser de manera continua
o intermitente. También tenemos que saber distinguir, por ejemplo, clínicamente esta se va a caracterizar, las de tipo secretorias, por heces de gran volumen. Va a haber heces acuosas más de 1 litro por día y va a persistir con el ayuno. Un punto importante es que la osmolalidad de las heces va a ser normal. Este tipo de diarrea secretoria va a ser inducida por enterotoxinas, por ejemplo, puede ser el cólera o una infección por Escherichia coli, o también por tumores secretores de hormonas, o causada por ácidos biliares no reabsorbidos, o por adenoma velloso del recto o sigma de gran tamaño. Tenemos entre estas el síndrome de carcinoide, que va a estar dada por la serotonina, por las histaminas, por las catecolaminas, por los proteoglucanos, por las quininas. Tenemos el síndrome de Zollinger-Ellison, que va a estar dado por la gastrina, los tumores endocrinos pancreáticos, que también hay 3 tipos que van a ser secretadas, por ejemplo la secretina, la PP, que es el polipéptido, y el BIP, y también por carcinomas medular de tiroides, que van a ser la calcitonina, y los mastocitos sistémicos, que va a estar dado por histamina. También tenemos lo que es las diarreas causadas por ácidos biliares mal reabsorbidos. En este caso van a ser los ácidos biliares no reabsorbidos correctamente al atravesar por el colon y van a aumentar la secreción de mucosas colónicas. Va a estar causada por enfermedades por resección ileal. Hay un defecto selectivo del transporte ileal y va a haber una postvagotomía o postcolecistectomía, y que puede provocar una mala absorción. Por ejemplo, las diarreas esteatorreica va a estar causada por una mala digestión intraluminal pancreática o por sobrecrecimiento bacteriano. Va a haber una mala absorción de las mucosas intestinales, por ejemplo, de la celíaca, de la Whipple, la isquémica, la linfadenémica, y también tenemos lo que son las enfermedades de tipo celíaca, que van a ser un trastorno de origen inmunitario. Estas también son conocidas como el sprue celíaco y las enteropatías por sensibilidad al gluten. Es originado por ingesta de cereales que contienen gluten, por ejemplo el trigo, la cebada, el centeno. Esta enfermedad va a estar caracterizada por una respuesta inmune inadecuada mediada por la LCT, que van a actuar a la alfa-gliadina, y el 95% de las personas van a expresar un HLA, y histológicamente van a estar elevadas por células plasmáticas en lámina propia, linfocitos intraepiteliales aumentados, y además van a existir anticuerpos. Y estos anticuerpos van a ser, por ejemplo, el de tipo A y el de tipo G. También van a estar los antiendomicio, que son de tipo A, ¿no? Y el otro que va a estar a nivel tisular, igual de tipo A. La clínica, existen datos de mala absorción severa, una mala absorción específica de nutrientes, una anemia ferropénica, cuadros de hipocalcemia o de osteomalacia. El diagnóstico va a manifestar que el estudio de anticuerpos va a estar sensible al 85 a 100%, y sí o sí tendríamos que hacer una biopsia intestinal. El tratamiento va a estar abocada al aporte de nutrientes ausentes, una dieta libre en gluten y proteínas relacionadas, y la mejora se va a dar en semanas. La enfermedad de Whipple es una enfermedad multisistémica, una enfermedad infecciosa producida por el actinomiceto
que va a ser gran positivo en este caso. La etiología normalmente dice que se dan en los hombres blancos y puede ser una manifestación principal de mala absorción. Las manifestaciones clínicas van a ser de tipo extraintestinales, por ejemplo, una artritis no deformante, una fiebre, una linfadenopatía periférica, trastornos neurológicos, enteropatía, proteínas, manifestaciones cardíacas, una melanodermia. En este caso dijimos que va a haber una mala absorción, una artritis no deformante, ¿no? Y para hacer los estudios tendríamos que hacer una biopsia, ¿no? En la cual podríamos detectar lo que son los macrófagos con una inclusión ya sea en la mucosa y en los ganglios. Ahora, las diarreas de tipo osmótica van a estar causadas por acúmulos de solutos no absorbibles en la luz intestinal. Va a cesar cuando el paciente ayuna y el soluto GAP del fluido fecal está aumentado. Es decir, que el soluto GAP fecal va a ser igual a la osmolalidad menos 2 por el sodio más el potasio. Esta cloridodiarrea congénita va a haber una concentración de cloro en las heces que va a exceder la suma de las concentraciones tanto de sodio y de potasio. Y las causas van a ser más que todo la ingesta de sustancias que se van a absorber mal, por ejemplo el manitol, sorbitol, laxantes de magnesio, lactulosa. Y va a haber un déficit de lactasa y un déficit de mala absorción de glucosa lactasa. Las diarreas de tipo inflamatorias van a ser propias de una colitis ulcerosa, de las enfermedades de Crohn, de las colitis por radioterapia, una gastroenteritis eosinofílica, también las asociadas al VIH. Y el cuadro diferencial tenemos que hacer una diferencia entre enfermedad de Crohn y las colitis ulcerativas. Normalmente esta etiología va a ser desconocida. Normalmente se va a dar en mujeres en la adolescencia, va a haber una disfunción epitelial intestinal y va a haber una respuesta inmune aberrante a la inflamación del colon. Existen manifestaciones extra intestinales, por ejemplo, va a haber de tipo segmentario y continuo. En el segmentario el recto va a estar preservado, la mucosa ulcerada o en empedrado, va a haber fisuras y fístulas y va a ser de tipo transmural y también puede haber lacerocitis. En el continuo va a haber una afectación rectal, va a haber una mucosa granular, va a haber en sí no va a estar afectada por fístulas ni fisuras y la capa serosa va a estar normal. Los síntomas van a depender de la extensión y gravedad de la inflamación. Puede haber rectorragia, puede haber una consistencia variable en las heces, puede llegar a haber estreñimiento, puede haber una diarrea sanguinolenta, puede ser de lo más leve a lo más grave, va a haber fiebre, astenia, náuseas, vómito, y esto, al aparecer estos 4 síntomas, fiebre, astenia, náuseas y vómitos, nos va a indicar que esta es de una alta severidad. Y estas colitis ulcerativas, el diagnóstico nos va a llevar a ¿qué? La clínica sospechosa. Puede haber signos de endoscópicos propios de la enfermedad y puede haber datos histológicos compatibles y una sigmoidoscopía. Por ejemplo, en la enfermedad de Crohn, que ya habíamos tocado más antes de este tema, están a la clínica, puede ser los gastroduodenal, el intestino delgado, el colon. En el gastroduodenal va a haber una sintomatología similar a la úlcera péptida. En el intestino delgado va a haber un dolor abdominal y va a haber diarrea. Y en el colon va a ser un dolor abdominal más diarrea sanguinolenta. Va a haber otras manifestaciones, entre estas puede ser la obstrucción intestinal, la pérdida de peso por diarreas o mala absorción. Cuando hay afectación ileal, se presenta como dolor en fosa ilíaca derecha, que este dolor en fosa ilíaca derecha nos va a hacer sospechar o confundir con una apendicitis aguda. Entonces tenemos que saber descartar bien tanto a la clínica y a la anamnesis. La presencia de masas o plastrones es propio de la enfermedad de Crohn.
¿Cómo vamos a llegar a diagnosticar? Tenemos que hacer una endoscopía, puede ser un estudio varitado, una gamografía. Por ejemplo, en una endoscopía vamos a ver una mucosa eritematosa, vamos a ver úlceras aftoides, transversales o longitudinales, y lo cual nos va a dar un patrón de tipo empedrado. En los estudios varitados nos va a presentar edemas, va a haber separación de asas, va a haber úlceras, va a haber fibrosis. Y en una gamografía vamos a valorar la extensión y el grado de actividad. Ahora, cuando hablamos de diarreas de tipo facticia o fingida, es una diarrea autoinducida, más frecuente en mujeres. Generalmente va a ser de tipo acuosa, se va a acompañar de hipocalcemia, va a haber debilidad, va a haber edemas, y se da por un abuso a los laxantes, el cual se manifiesta por anorexia nerviosa. Esta diarrea va a incluir lo que es el síndrome de colon irritable, la postvagotomía, la neuropatía diabética, el hipertiroidismo, el síndrome de Duping, postgastrectomía, y los trastornos de la motilidad va a favorecer el crecimiento bacteriano. Entonces, ¿cómo vamos a dar con el diagnóstico? Va a depender del lugar de la alteración. El intestino delgado y colon derecho va a haber heces de gran volumen. En el colon izquierdo va a haber poco volumen y tenesmo, y la diarrea va a ser de tipo sanguinolenta, que va a sugerir una inflamación. Y en el colon irritable, la diarrea con moco sin sangre. Los criterios van a ser, por ejemplo, sugieren trastornos orgánicos no funcionales, una diarrea de corta duración, no menos a 3 meses, diarrea de predominio nocturno, continuo más que intermitente, comienzo súbito, la pérdida de peso más de 5 kilos, velocidad de sedimentación elevada, va a haber un bajo nivel de hemoglobina, el nivel de albumina va a estar bajo, y el peso diario de las heces va a ser mayor a 400 gramos. Entonces, de esta manera se da lo que son los tipos de diarrea, tanto agudas, las persistentes y las crónicas. Espero hayan podido comprender el tema. De esta manera vamos a poder evaluar el siguiente domingo este tema.